¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy en Sanamente vamos a hablar de algo que está en todas partes. Filtros, ofertas, promesas sin dolor y cirugías que parecen mágicas, pero que no lo son. Usted sabe que la publicidad sobre cirugías estéticas se ha vuelto tan buena que muchas veces oculta lo más importante, que son los riesgos para su salud. Juntos hoy vamos a abrir los ojos, vamos a desmontar los mitos que hay sobre la cirugía estética para proteger su bienestar y su rostro, ese que no debería ponerse en manos de cualquier persona, porque su cara no es un experimento, ni un antes y un después para redes sociales. Bueno, vamos a hablar del tema. Y para esto tenemos en el estudio a un experto, alguien que yo respeto mucho, es el doctor Eric Márquez Gutiérrez, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Eric Márquez Gutiérrez es miembro internacional de la American Society of Plastic Surgeons. Además, es miembro titular de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y bueno, ha sido certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Les doy todos estos elementos para que sepamos con quién vamos a hablar, que no es cualquier tema. Bienvenido, doctor Eric Muchas Márquez. gracias por la invitación y espero que este programa sea muy informativo, sobre todo para todos los que nos escuchan. Sin duda, hay mucho interés sobre este tema, doctor Márquez, y mi primera pregunta es una pregunta que se anticipó por las redes sociales, por la cuenta de @sanamente_tls, que es la cuenta oficial del programa, y nos preguntan qué tan peligroso es confundir a un médico estético con un cirujano plástico certificado. Por ejemplo, nosotros necesitamos ser cirujanos o médicos generales. Posteriormente necesitamos hacer una especialidad en cirugía plástica, pero previamente necesitamos hacer una especialidad en cirugía general. Si nosotros juntamos todos estos años de estudios, promediamos entre 13 y 14 años de estudios, pero ¿qué es lo que aprendemos? A tratar las complicaciones. Los esteticistas, que muchos de ellos ni siquiera son médicos generales, Interesante. toman cursos por internet con gente no avalada. Literal cursos. Así es, cursos en línea inclusive, que les ofrece una cédula no como cirujanos, así se las ofrece como esteticista. ¿Y qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho que nuestra área de trabajo debe de ser limitada por las complicaciones que debemos de tener. Entonces, estas personas que no tienen esta preparación hacen procedimientos para los cuales no fueron capacitados No están y preparados, sencillamente. así es. Y entonces cuando se enfrentan a las complicaciones que son completamente normales, es cuando entonces corren o dejan de ver al paciente o inclusive, pues, dentro de estas complicaciones, pues puede fallecer la paciente. Por eso es Claro. bien importante que sepan que los únicos autorizados, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, en sus formatos de decisiones relevantes, son los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Porque justamente la publicidad oculta esta palabra de reconstructiva, ¿no? Cuando se refiere a la cirugía estética. ¿Por qué? Eso es muy importante debido a que esta mala información, que es muy promocionada y dicha por los esteticistas, es la siguiente. Nosotros como esteticistas tenemos que hacer la cirugía estética y ustedes los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos deben hacer solo la reconstrucción. Esa fue una publicidad muy mañosa. Sin embargo, ahora lo sabemos, las redes mueven mucho esta cuestión de publicidad. Si tú comparas los esteticistas que hay en México, están rondando aproximadamente en los 80,000. Y nosotros los cirujanos plásticos estamos rondando en los 3,500 Ay, en todo México. caray. ¿A qué se debe esto? Bueno, además de que lleva muchos años tener la especialidad, ¿no? Exactamente a eso, porque hay gente que no quiere hacer esta preparación o solamente, y lo tenemos que decir con franqueza,
no fueron aceptados para hacer una especialidad. Y entonces, estas 80,000 personas que hacen una falsa publicidad contra los 3,500 que queremos hacer las publicidades como se debe hacer, es una diferencia abrumadora. Por eso actualmente un gran avance es que la UNAM le acaba de dar en realidad el título de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Así salíamos, porque antes nada más decía cirugía reconstructiva, a pesar de que éramos estéticos y reconstructivos. Entonces fue una mala publicidad, por eso mucha gente quita el nombre reconstructivo, cuando en realidad la base de esta cirugía es la reconstrucción. Y justamente esa debe ser una de las señales en las redes sociales que nos pueden llamar la atención y que nos dicen, ojo, si no tiene la palabra reconstructiva, tal vez no sea un cirujano estético, un cirujano plástico que esté certificado. Así es, yo creo que esa palabra es muy clave. Si tu médico no tiene la palabra reconstructivo, no es cirujano plástico. Punto. Actualmente hay muchos cursos diseñados para otro tipo de especialidades porque se están enfocando en la cuestión estética. Pero yo siempre lo he dicho, si yo como ginecólogo, como otorrino, como alguna otra especialidad, me dedico a la estética, pues entonces no soy ni otorrino, ni ginecólogo y ni plástico. Entonces quedamos en ese limbo. Estos cursos nuevamente no están avalados para poder hacer procedimientos invasivos de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia. Por eso es bien importante que siempre busquen esta palabra, reconstructiva. A ver, ¿a qué llamamos procedimientos no Por invasivos? ejemplo, la toxina botulínica. El Botox. El Botox es un nombre comercial, hay distintas marcas, Botox, Dysport, Xeomin, por citar algunas, pero Colocar la toxina botulínica. así es un procedimiento considerado no invasivo. Dentro de los otros tratamientos no invasivos también es los rellenos, independientemente de las ¿De con marcas, qué? ácido hialurónico, por ejemplo, exacto, independientemente del con qué, eso es un procedimiento considerado no invasivo y son los más frecuentes. Ahora, estos también tienen sus complicaciones cuando son mm, o simplemente las personas que lo colocan no tienen la preparación adecuada para hacerlo. Pero además, como lo comentaba al principio de la entrevista, siempre es importante saber que nuestras limitantes sean, ¿cuál es la peor complicación que puede tener, ¿Cuál? por ejemplo, un ácido hialurónico inyectado cerca, que es muy común además atacar estos surcos con ácido hialurónico? Dejar el producto cerca de una arteria que se llama angular, que dentro de sus ramificaciones llega a la arteria oftálmica, pues puede ocasionar ceguera. Ceguera. Te Así quedas es. ciego. Inmediatamente, en el transcurso de unos minutos, te puedes quedar ciego. Si no sabes que te puedes quedar ciego de entrada, porque estos esteticistas pues no tienen esa preparación, pues menos vas a saber cómo solucionar la posible complicación. Y en efecto, tiene un tratamiento que nosotros como médicos debemos de saber cuál es para Claro. poder tratar esa complicación. Esa por tratar a lo mejor la más severa del ácido hialurónico. Pero el esteticista no es médico. Así es, Si se muchos te complica un paciente, ¿qué haces? Váyase para se el lavan médico. las manos, Ujú. exactamente, se desentienden del paciente, ya no lo ven, ellos se cambian inclusive de ciudad porque para eso están acostumbrados. Cuando vienen las demandas, ellos simplemente se cambian de ciudad y empiezan a ejercer nuevamente, a hacer sus fechorías en otros lados. Entonces, eh, em, estamos citando solo una de las complicaciones, pero otra de las complicaciones también es que se muera la piel porque tapamos esa arteria. Si no sabemos cómo tratar o cómo reconstruir esa piel muerta, ¿Y cómo te das cuenta que se está muriendo la piel por el color? empieza a cambiar de color. Primero se pone muy pálido y posteriormente se empieza a poner morado y el último negro. Ahí es cuando nos damos cuenta que desgraciadamente pues la piel tuvo esta complicación muy severa y entonces es cuando ahora sí nos llaman, porque Ujú. ahora sí les dicen, ahora sí te tienes que ir con el cirujano plástico reconstructivo. ¿Para Para qué? que te quite esa piel. Para que te reconstruya la complicación que yo te ocasioné. Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo? Por eso es muy importante que la publicidad sea verdadera y estar al pendiente de esta publicidad falsa. Sí, y hay mucha publicidad engañosa en el mercado. Caray, ¿cómo decirle a la gente, atentos?
busca si esto es engañoso o es real. Así es. Inclusive, platicando con muchos pacientes, yo siempre le he comentado que también mucho de esta culpa, de esta publicidad engañosa es por parte de los pacientes, porque se quieren educar por medio de las redes sociales y no es la manera. Siempre tenemos que cuestionarnos quién nos va a meter mano, qué cédulas tiene, qué especialidad tiene. Pero mucha gente se guía por los precios. Así El es. esteticista me lo deja en 2.000 y el cirujano en 80.000. Un ejemplo, ¿no? Claro. Y no se necesita ser un genio para saber por qué, de entrada. No tienen la capacitación ni la preparación para poner un producto de esas características. Ni el lugar para hacerlo. Así es. Y eso todo empieza a abaratar costos. Hay personas que me han dicho, no es que mi dentista me coloca tal cosa. Una de las cavidades más sucias de todo nuestro cuerpo es la boca. Es Que la que tiene más la que tiene bacterias. más bacterias es la boca. Entonces, no me imagino que le estén inyectando a alguien cuando cuando le acaban de agarrar la boca o al paciente previo. Entonces, todo eso empieza a disminuir los costos. Otra cosa, el solo producto. Actualmente en el mercado hay infinidad de ácidos hialurónicos, pero no todos están aprobados. ¿Y por qué cuesta un ácido hialurónico aprobado? Porque es un producto que necesitó hacerse muchos estudios para decirle al paciente es completamente seguro. Entonces hay que desconfiar, digamos, de los descuentos exagerados o las grandes promociones, estos precios muy bajos. Generalmente sí. ¿Por qué? Porque estas promociones van encaminadas a vender masivamente y a vender por vender, inclusive en pacientes que no son candidatos para ese tipo de tratamientos. Entonces, siempre desconfiar del por qué una persona me puede cobrar 5 pesos y la otra me cobra 1 peso. Importantísimo. Con esta reflexión y declaración tan precisa, doctor Eric Márquez, vámonos a una breve pausa. ¿Está bien? Perfecto. Así que atentos, vamos a continuar esta plática sobre la cirugía estética reconstructiva con el doctor Eric Márquez, cirujano plástico, estético y, valga la redundancia, y reconstructivo. Una palabra que hemos aprendido que es súper importante. Regresamos. Estamos de vuelta en Sanamente hablando sobre publicidad engañosa, yo diría que muy engañosa, acerca de los procedimientos como la cirugía estética reconstructiva. Y bueno, en el estudio les decía que tenemos a un gran experto, un cirujano plástico, estético y reconstructivo, es el doctor Eric Márquez Gutiérrez. Doctor, antes de la pausa, hablábamos de qué tan preocupante es el tema de la publicidad engañosa y usted nos dijo dónde debemos fijarnos para detectar este tipo de publicidad. Ahora, ¿qué tanto debemos preocuparnos si se nos está ofreciendo una cirugía fuera de un hospital y sin un anestesiólogo certificado? Esa pregunta es muy valiosa porque siempre tenemos que tener en cuenta que en cualquier procedimiento quirúrgico existe el riesgo de complicaciones. ¿Y qué pasa si donde vamos a ser operados no tenemos las instalaciones adecuadas, en dado caso de tener una complicación? Si no tiene terapia intensiva y queremos trasladar, entonces sí, de donde fuimos operados a otro lado, se pierden minutos valiosos que pueden costar la vida. Y además del anestesiólogo, que no sea alguien que no tenga la preparación para realizar ese tipo de procedimientos, pues es prácticamente un volado para la vida. Debemos de tomar en cuenta que prácticamente quien mantiene vivo al paciente durante el procedimiento quirúrgico es el anestesiólogo. Claro, Dudemos de estos procedimientos que no necesitan anestesia o procedimientos sin dolor. Uno de los procedimientos más comunes que pueden hacer es esta liposucción de cuello. Cuando utilizamos una cánula que se mete, eso duele y duele muchísimo. Por lo tanto, ¿cómo se va a operar un paciente bien si no nos permite por el dolor meter la cánula lo suficientemente o las veces que necesitamos para poder hacerlo? ¿qué más Entonces, se hace así de ese tipo como esta liposucción de cuello? em,
definitivamente la liposucción de cuello no se debe hacer en consultorios. Procedimientos que se pueden realizar en consultorios, a lo mejor mínimamente invasivos, quitar un poco de piel de párpado superior, retirar las bolsas de Bichat, a lo mejor un implante pequeño de mentón, cosas que no sean tan agresivas. Ya, Pero siempre por un médico certificado. así es, un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque a pesar de que son procedimientos pequeños, no están exentos de complicaciones. No están exentos, por ejemplo, un implante de alterar un nervio. No, si no sabemos que por ahí pasa cierto nervio sensitivo motor, podemos ocasionar parálisis, ¿no? Y eso es una complicación severa. Entonces, Los hilos tensores también entran dentro de ese cuadro de de los, riesgoso. cada que metemos una sustancia a la cara, tiene sus riesgos. Y los hilos tensores no dejan de serlo. A pesar de que digan que es un procedimiento sencillo, rápido, sí lo es, pero particularmente nos ha tocado hilos tensores que están alrededor del nervio facial y ya no podemos hacer absolutamente nada porque la sola fibrosis empieza a ocasionar inflamación de este nervio hasta parálisis y el problema es que ya no podemos retirarlo porque tenemos que romper ese nervio. Entonces, a pesar de que hay procedimientos reconstructivos para darle mejor solución a este tema, inclusive los hilos tensores pueden tener grandes complicaciones. Qué interesante, doctor. Ahora, ¿qué preguntas nosotros debemos hacernos de manera obligatoria cuando estamos ante un procedimiento como por ejemplo el relleno o las prótesis o los hilos tensores? Hay que preguntar la marca, hay que preguntar si el médico está certificado o si es médico o si es solo un esteticista. ¿Qué debe una persona, digamos que conocimientos mínimos para enfrentarse a un procedimiento estético sin riesgo? Saber quién nos va a intervenir, ¿no? O quién va a hacer ese procedimiento, por mínimo que sea. Saber si es médico, saber si es especialista, pero especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. ¿Por qué? Porque los ginecólogos son especialistas, los otorrinos son especialistas, eh, los dermatólogos, cualquier otro, son especialistas, pero también es importante que sea especialista en el área donde vamos a tener Que intervenir. que intervenir. Acerca del producto también es bien importante preguntar qué marca vamos a usar, qué fecha de caducidad tiene y qué autorizaciones tiene. Ahora ya con toda la tecnología, con todos los teléfonos inteligentes, se les puede preguntar a los servidores, al que Claro. usemos, si tiene aprobación por parte de COFEPRIS, si tiene aprobación por parte de FDA, ¿no? O de la Comunidad Europea, para saber si en realidad lo que nos van a meter es algo calificado y certificado. ¿Qué frases nos deben alertar de que puede haber publicidad engañosa, además de súper descuentos y precios bajos? Por ejemplo, la frase de sin dolor o sin riesgo. Esto como que no va junto con cualquier procedimiento. Claro, no checa, ¿no? No Como decimos checa. aquí, no concuerda Sí. con lo que naturalmente el cuerpo pide para recuperarse. Frases como rinoplastía sin cirugía, cirugía sin dolor, recuperación inmediata, al día siguiente trabajas. Eso es súper falso. Así es, son datos que nos deben de alertar de que es una publicidad engañosa en la extensión de la palabra. Cuando te haces una cirugía estética reconstructiva, ¿cuántos días por lo menos debes estar de reposo? Depende del procedimiento Y que del uno tipo de se hace cirugía. Ajá. exactamente, pero generalmente son 7 días lo que uno tiene que estar en una situación que se llama reposo relativo. Reposo relativo significa que no debemos de estar sentados o postrados en cama todo el tiempo. Simplemente es no hacer grandes esfuerzos como ejercicio, como irse a caminar, como irse a la Cargar plaza. algo. Exactamente. En promedio son como 7 días, después ya vienen algunas otras indicaciones más específicas en cuanto al ejercicio o a la recuperación que debemos tener, pero en promedio son 7 días. ¿Qué tan peligrosa es hacerse una cirugía estética reconstructiva? En realidad depende, por ejemplo, evidentemente digamos que la persona que va a ser sometida con cierto médico tiene todas las credenciales. ¿Qué tan peligroso es? ¿A quién no puede hacérsela? Por ejemplo, un diabético puede hacérsela, un hipertenso, ese tipo de cosas. Alguien con una comorbilidad
¿Puede ir a hacerse una cirugía estética reconstructiva? Siempre y cuando esté controlada su enfermedad, se Adelante. puede hacer. Y porque inclusive hay gente que llega y nos puede presionar un poco a operarla, ¿no? Y nos dice, no, doctor, es que yo manejo la presión arterial alta. No es que tú la manejes, a ver, la presión está alta y yo así no te puedo operar. Claro. Por lo tanto, si tienes azúcar alta, tampoco te puedo operar. O si tienes alguna enfermedad que está descontrolada, no te puedo operar. ¿Por qué? Porque te vas a complicar sí o sí. Cuando alguien es sano, las complicaciones es menos del 3%, por ejemplo. ¿A partir de qué edad las personas empiezan a operarse, digamos, el rostro? Ahora con este caso que es muy mediático, se está orillando a que los pacientes con mayores de 18 años, más bien que las cirugías estéticas no estén autorizadas en menores de 18 años. Eso es un peligro y le voy a explicar un caso. Por ejemplo, las personas que salen o que tienen las orejas muy separadas, Ujú. si se operan hasta después de los 18 años, ya van a tener todos los sobrenombres y apodos del mundo. Claro. Y eso Y hace un daño exacto, psicológico bastante. tremendo. Y además, particularmente en la oreja, el 80% de la oreja ya creció a los 8 años, que es cuando podemos hacer este tipo de procedimientos considerados estéticos. Entonces, dependiendo la patología, por ejemplo, las cirugías de orejas estéticas se pueden iniciar a partir de los 8 años. También tenemos que recordar que hay malformaciones congénitas, que sus procedimientos van encaminados a regresarle lo estético Claro. a esos pacientes como labio paladar hendido, por ejemplo. Son procedimientos que se hacen desde los 6 meses. Entonces, sí depende de la patología o de la enfermedad o de la inquietud del paciente donde podemos realizar este tipo de procedimientos. Definitivamente yo creo que sí hay procedimientos que deben esperar, por ejemplo, las liposucciones y las lipoinyecciones en glúteos, a que las personas puedan ser mayores de edad. Y estas clínicas que te dicen efectos permanentes son las grandes promesas. De eso también debemos desconfiar. Eso es publicidad engañosa al mil por Al ciento, que no mil por existe el 1000%, ciento. pero Porque no hay efectos permanentes no ni en hay, una cirugía estética reconstructiva. así es. Al día siguiente que nosotros hacemos un procedimiento, por ejemplo, de estiramiento facial para rejuvenecer rostros, al día siguiente comienzas a envejecer nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, el efecto em, de vejez lo estamos retardando, pero jamás va a ser permanente. E inclusive el trabajo que podemos hacer en las mamas. Al día siguiente comienzan a caerse, al día siguiente comienzan a tener sus cambios fisiológicos normales. Por lo tanto, los resultados nunca son permanentes. Y esa palabra es básica para determinar o para identificar publicidad engañosa. Hay una pregunta que nos llega a la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, y quieren saber si la estética, al hacer esta reconstrucción, deja de ser salud y se convierte en un negocio agresivo, o si es salud. Puede haber muchas condiciones, es la palabra correcta, algunas condiciones corporales que pueden dar demasiada inseguridad a las personas. Y estamos hablando de salud mental. Si nosotros, por medio de la estética, podemos dar salud mental, digamos que dejamos de lado esta situación que muchas personas pueden considerar banal. No, ya estamos regresándole la salud a esa persona y de lo reconstructivo ni se hable. Lo reconstructivo es no solo recuperar la cuestión estética, sino también recuperar la cuestión funcional. Y en ese aspecto, la cirugía plástica estética reconstructiva deja completamente de lado toda esta cuestión banal para recuperar la salud. Muchas gracias, doctor Eri Márquez, por esta buena plática que nos ha aclarado muchísimo las cosas para saber dónde sí y dónde no, cuándo acudir y a qué lugar acudir si se trata de una cirugía reconstructiva, ya sea de mama o de rostro, de cuello, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya ustedes saben que la belleza nunca debe costarle la salud. Es lo que decía el doctor Eri Márquez Gutiérrez. No hay filtro que oculte una mala decisión, pero sí hay información que puede salvarte de un mal resultado. Así que, ojo, hay que estar informado, hay que cuestionar, preguntar, como nos decía el doctor Márquez, y sobre todo verificar la información.
Hoy podemos hacerlo, tenemos las herramientas porque su rostro, su cuerpo y su bienestar no son un negocio, son su casa. Cuide su casa. Soy Aisa García, espero que haya disfrutado de este encuentro y bueno, nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Sanamente, deseando que su día siga siendo maravilloso.